las ya pues alertas que se encienden. No hay que preocuparse tanto, han indicado los expertos, porque es algo que ya existía, pero que por varios años dejó de ser una alarma, vuelve de nuevo, pero para ello tenemos ya especialistas que nos van a contar cuál es la situación actual, nos van a documentar cuáles son las causas, también cuáles son las posibles soluciones a esto. Crece la alerta definitivamente mundial, pero aún no se considera una enfermedad que atente fuertemente contra la salud y que se tenga que declarar alguna epidemia o posteriormente una pandemia. No, todos sabemos cómo va el proceso de esto, pero esto es lo que usted tiene que conocer, detalles importantes. Hablamos casi entre el 1 al 10% que la mayoría de las defunciones se producen en niños. Por otros casos, los actuales, la mayoría son personas que estuvieron en Nigeria, estuvieron en el Congo. Estos son los casos que se han revelado. La mayoría son hombres, ¿sí? Por eso es de que vamos a profundizar en ese tema. Así que ya en breve estará con nosotros el doctor Edwin Rodolfo García, y nos va a dar a conocer parte de los estudios que se han realizado, Ligia. Hasta el momento ya existían unos estudios, pero ahora hay nuevos estudios en relación a estos nuevos casos o nuevos patrones de conducta. Así es, Axel, hay que mencionar que solamente es en Europa y también en Norteamérica que se han registrado este tipo de casos de viruela del mono, pero algo que hay que mencionar es que según las autoridades, esta enfermedad en estos tiempos se ha detectado de forma temprana, ya que la aparición de un caso de viruela del mono en el Reino Unido se registró el 7 de mayo y con el correr de los días la enfermedad inició a propagarse y ya se identificaron al menos un poco más de 9 infectados solamente en ese país, con una particularidad, y es que las relaciones sexuales parecen tener un rol importante en el contagio, pero también las autoridades de Estados Unidos, las autoridades de salud, indicaron este miércoles de un caso confirmado, un hombre que recientemente había viajado a Canadá y fue hospitalizado, aunque como tú mencionabas, Axel, se ha mantenido hasta cierto punto estabilidad, porque él mantiene esa estabilidad en la salud. Aún continúan las autoridades y médicos analizando su caso. Pero otro de los países en donde ya se ha registrado uno de los casos de viruela del mono es Portugal. El martes pasado se detectaron 5 casos de hombres de entre 20 y 50 años en una clínica de enfermedades de transmisión sexual. Al día siguiente, el país ibérico identificó otros 9, totalizando 14 pacientes con viruela del mono. Y tal como mencionábamos en un inicio, cerca del 1 al 10% se registra en cuanto a la mortalidad, y la mayoría de funciones lamentablemente se da en niños y niñas, pero nosotros estaremos teniendo más detalles, como tú mencionabas, sobre esta enfermedad, ya que no se descarta que pueda seguirse expandiendo por todo el mundo. Ya se ha registrado en Europa, ahora en Estados Unidos, posiblemente también ya hayan algunos casos en otras partes del mundo, como por ejemplo Asia. Muy bien. Vamos directamente con el doctor Rodolfo García. El doctor estará con nosotros en este momento, Ligia, para poder ya ampliar la información. Sabemos que de los 7 casos confirmados en España hay 28 más en sospecha. Doctor Rodolfo García, bienvenido a TN23. La ya pues conocida alerta mundial de la viruela del mono genera ya preocupación en los guatemaltecos, doctor, porque muchos desconocen las causas, muchos desconocen los síntomas y algunos desconocen qué tan terrible puede ser. Adelante. Así es, buenas tardes. Debemos comenzar por decir que esta no es una enfermedad nueva, es una enfermedad endémica, o sea, de presencia constante en algunos países de África, sobre todo Nigeria y sus alrededores. Por la migración que hay hoy en día, con la facilidad que hay para transportarse de un lugar a otro, pues ya se comenzó a diseminar en algunos países de Europa. De hecho, hoy ya Italia confirmó el primer caso, sumándose al Reino Unido, a España y a Portugal. Estados Unidos y ahora Canadá, pues también ya presentan casos. Esta es una enfermedad de transmisión relativamente difícil, que el contacto directo de humano a humano puede darse por el intercambio de fluidos, saliva, sangre, contacto íntimo. Pero también puede uno contagiarse al estar en contacto, valga la redundancia, con ropa de cama, muebles, en donde se haya caído alguna secreción de un enfermo de esta enfermedad. Es una enfermedad que es transmitida por animales, especialmente roedores, algún tipo de primates,
en el humano, pues ahora que está apareciendo con la facilidad que aparentemente se está expandiendo, pues ya se dispararon las alertas en muchos lados. Es una enfermedad como cualquiera, puede comenzar con dolor de cabeza, malestar general, dolor de cuerpo, pérdida del apetito y fiebre, que son síntomas como cualquier otra enfermedad. Esto se va a mantener los primeros 3 días y al final del tercer día, a principios del cuarto día, aparece una erupción, un rash en todo el cuerpo, que a veces podría confundirse con alergia o con salpullido. Estas lesiones, que son pequeñas al principio, van aumentando de tamaño, se van diseminando hasta tomar pues la forma que hemos visto en algunas fotografías, que es la fase infectiva de la enfermedad. Debemos recordar que el tiempo de incubación, o sea, lo que pasa entre que yo me contagio hasta que la enfermedad se me manifiesta, va en promedio de 7 a 14 días. Mínimo 5, máximo 21, promedio 7 a 14 días. Y es una enfermedad que se limita sola, o sea que así como vino, así se va a ir. Puede tardar semanas, hasta 4 semanas en desaparecer del cuerpo humano. En teoría no debería dejar secuelas, pero como cualquier enfermedad, pues en ciertas personas con factores de riesgo podría complicarse. Pero es una enfermedad a la cual ya se le está poniendo el ojo a nivel mundial. Doctor, en este caso podemos hablar que hay algunos contagios en Europa y en Estados Unidos, pero ¿qué tan probable es que se sigan propagando a otros países como por ejemplo el nuestro? Y si ya en Guatemala en algún momento se ha registrado esta enfermedad. Dada la facilidad, como les decía, que hay de movilizarse ahora de un país a otro o de un continente a otro incluso, pues ya estamos en mayor riesgo de que esta enfermedad llegue. Ya, al igual que recordemos el coronavirus, en noviembre de 2019, diciembre de 2019, que se reportó en la China, pues lejos estábamos de pensar que 3 meses después estaba aquí con nosotros. Creo que esta enfermedad probablemente nos va a alcanzar. Y no hay datos todavía, o no hay casos sospechosos todavía en Guatemala. Sin embargo, ya las autoridades de salud seguramente van a tener su alerta institucional para estar en el estudio de los casos que probablemente pudieran ser sospechosos. Recordemos que debe haber algunos factores en común, como viajes a áreas endémicas, como contacto con personas infectadas. En algunos casos, sobre todo el de Canadá y algunos de Estados Unidos, no se ha logrado determinar cuál fue la ruta por la cual llegó. Sin embargo, pues ya los tienen detectados. Yo diría que aunque ojalá y no llegue, pero tarde o temprano nos va a alcanzar. Dependerá de las estrategias de las autoridades de salud para que esto no se vaya a diseminar más allá de un brote relativamente pequeño. Ahora bien, doctor, llama mucho la atención la manera en que se puede pues, contagiar esto. Usted nos indicaba hace un momento, aparte de los fluidos corporales, está también específicamente lo de las gotas de saliva o respiratorias. ¿Será esto también posible en un momento determinado? Así es, los fluidos respiratorios, la saliva, escupir, por ejemplo, es una manera muy fácil de contagiar a otros, sobre todo en espacios cerrados, en un salón de clases, en un salón de reuniones, en un lugar de trabajo que es cerrado. Una persona que está infectada y que está emitiendo secreciones, en este caso saliva, constantemente, pues puede contagiar a todos los de su entorno. Doctor, sabemos que de momento no se ha registrado ningún caso en nuestro país, pero sabemos que no solo nos observan desde Guatemala, sino de Estados Unidos, México, otros países centroamericanos. ¿Cuáles son las recomendaciones a la población en general, especialmente si inician a sentir alguno de estos síntomas? Bueno, definitivamente, como platicábamos, los síntomas son muy generales y muy inespecíficos, como cualquier enfermedad viral que probablemente nos dé, desde una simple gripe hasta otra, como el COVID, que es el que últimamente nos ha afectado. Así que yo diría que cuando comiencen a sentir síntomas, dolor de cabeza intenso, fiebre sin causa aparente, malestar general, pérdida del apetito, que sienten que prácticamente el cuerpo les pesa más de la cuenta, y sobre eso han tenido contacto con algún viajero, con una persona extraña, han dormido en lugares en los cuales, o sea, han asistido a lugares en donde normalmente no lo hacen, pues yo diría que es una señal de alerta a tomar en cuenta y ya pues asistir a los centros o puestos de salud. Ya el Laboratorio Nacional de Salud estará implementando el montaje de las pruebas que son muy, muy específicas para este tipo de enfermedad. Pero ante cualquier duda, ante cualquier sintomatología que salga más allá, que sea un poco más fuerte de lo que normalmente hemos sentido otras veces, yo pensaría que es momento de consultar y no dejarlo al tiempo. Doctor
Rodolfo García, como siempre, muchísimas gracias por ampliarnos este tema. Siempre lo decimos, es bueno ampliarlo en TN23 para que usted, amigo televidente, no esté alarmado de algo que puede ser controlado y que aún, gracias a Dios, no ha llegado a Guatemala, pero que podría llegar, indicaba el doctor, con esto de los viajes, fronteras y todo esto, los fluidos corporales, la saliva, incluso las prendas de alguien que haya estado pues, con esta enfermedad. Suele ser la viruela del mono, presentarse entre 7 a 14 días, indicaba el doctor, puede oscilar también entre 5 a 21 días, según el Centro de Enfermedades de los Estados Unidos, y puede durar entre 2 y 4 semanas.